Luna. ¿Podría darme escrituras acerca del bautismo momentáneo? Me imagino que el hermano se está refiriendo a el bautismo del Espíritu Santo. Ya ves que hemos hablado del bautismo del Espíritu Santo permanente. Exacto. Y el momentáneo. Podría ser, podría ser Hechos capítulo 4, cuando dice la Biblia que la iglesia, al escuchar el testimonio de los apóstoles, cuando fueron ellos liberados, ya que el Sanedrín los quería encarcelar, pero tuvieron temor. Todo esto por causa del milagro que hizo Dios a través de Pedro en la Puerta de la Hermosa. ¿Recuerdas que los mandaron llamar y les dijeron, ¿con qué potestad hacen esto? Bueno, Pedro empieza a predicar y demás. Y cuando dice ahí la Biblia, y no pudieron hacerles nada, porque frente a ellos estaba el hombre que había sido sanado, entonces los apóstoles al llegar y hablar con la iglesia les testifican y todos se regocijaron y dice que fueron todos bautizados con el Espíritu Santo. Definitivamente ese pasaje yo se lo atribuyo a un bautismo momentáneo porque no podría ser el bautismo permanente, ya que hay un proceso para llegar a ese bautismo permanente. Los 120 que estuvieron en Pentecostés, esos 120, aunque no se mencionan de forma muy explícita, sí se dejan entrever en el caminar de Jesús durante sus 3 años. Entonces, en ese caminar de Jesús, esos 120 fueron justificados, fueron santificados y llegaron a la tercera etapa en lo que es el aposento alto. En ocasiones nosotros nada nos imaginamos un grupo de seguidores de aquí para allá y punto, pero nada más date una idea. Podemos tomar una gran referencia en el siglo XX con el reverendo William Branham. El hermano Perry Green, que fue uno de los hombres que estuvo más cerca del profeta antes de su partida, él mencionó que los hombres que se sentaban junto a él eran hombres muy íntegros, debido a que ellos sabían que podían ser exhibidos en una visión. Entonces, las personas que rodeaban al profeta no era cualquier clase de vida, sino eran personas que estaban conscientes que se necesitaba un nivel de santidad considerable, aceptable, porque caminaban ante un hombre que tenía el poder de Dios. Entonces, ahora, llévate eso al tiempo de Jesús, al siglo I. Creo que fue lo mismo para con Pablo, lo mismo para con aquellos hombres que fueron sellados, y no se diga con el mismo maestro. Por lo tanto, aquellos 120 durante su caminar tuvieron que estar acomodando muchas cosas. Tal vez no tuvieron una enseñanza esquematizada como la que hoy tenemos. Tienen que ser justificados, tienen que ser santificados para que llegando a Pentecostés los pueda sellar. O sea, no fue de esa manera, pero fueron justificados desde el momento en que por fe lo aceptaron. Ahí fue su justificación. Aparte, el Señor bautizó a algunos de ellos, y ya después los bautizados, los apóstoles, bautizaban a los mismos que se iban agregando. Entonces hubo un bautismo y hubo una fe de inicio que fue el equivalente a su justificación. La santificación pues se daba en la medida en que la misma doctrina que nosotros usamos para santificar a la iglesia es la que ellos recibieron, pero directamente de labio a oído. Entonces ya cuando fueron los 3 años y el Señor les dice no se ausenten de Jerusalén hasta que hayan recibido, ellos no sabían que iba a haber una tercera etapa, no le llamaban sello del Espíritu Santo, pero a fin de cuentas caminaron por esas 3 etapas. Cuando ellos son sellados en Pentecostés, al día siguiente, Pedro se levanta y comienza su discurso y vienen 3,000 convertidos.
Y no hay diferencia más que de semanas y meses de Hechos capítulo 2, donde se bautizan esas 3,000 personas, a Hechos capítulo 4. Estamos hablando de semanas o meses. Por lo tanto, hubiera sido muy complicado que los que estaban ahí hubieran pasado por ese proceso. Por lo tanto, se saca la conclusión, tuvieron que ser bautizados momentáneamente y no con un sello, como es el caso de Cornelio. En el caso de Cornelio, pues tenemos razones de sobra para saber que fue un sello y no solo un bautismo momentáneo. La misma presencia del ángel. Es más, si el ángel no hubiera pronunciado ninguna sola palabra, solo que haya entrado a esa casa, bueno, ahí ya estamos entendiendo que era una persona que no solo él, sino tenía su familia consagrada a Dios. Exacto. Dijo el hermano Branham en un sermón, no recuerdo ahorita el cual, pero él mencionó, quiere ver ángeles en su casa, consagre su hogar. Exacto. Limpie su casa de todo lo que sea pecado, mundo, para que vea ángeles. Haciendo referencia al ángel que visitó a Manoah, haciendo referencia al ángel que visitó a Abraham, haciendo referencia al ángel que luchó con Jacob. Bueno, quiere ver ángeles en su casa. Fue un ángel el que entró en la casa de Cornelio y luego a eso le añadimos las palabras. Sabía que era un hombre de oración, un hombre que tenía temor de Dios, un hombre que hacía limosnas. ¿Cómo no iba a ser sellado? Entonces, analizar el contexto en que el bautismo del Espíritu Santo llegó, o en su caso solamente el Espíritu Santo como un bautismo momentáneo, el contexto es lo que nos va a permitir distinguir si fue el uno o fue el otro. Muy bien, pues ahí está para nuestro hermano que al principio que pensé va a dar una escritura. Va a durar muy poco esta pregunta y cuando iba a la mitad, no, ya, ahí viene explicando.